Es tan lindo encontrarnos con ustedes, con esa sensibilidad que tienen, porque es la única manera de recorrer los caminos de la fe, que son caminos mágicos, caminos llenos de espiritualidad, llenos de hondura, llenos de horizonte y también llenos de preguntas. Decía Borges, el escritor, ¿no?, que otro de los nombres de la inteligencia es la duda. La fe siempre nos produce dudas, maravillosas dudas, sagradas dudas, poderosas dudas que nos movilizan nuestro corazón, nuestra esencia. Hoy, el camino de la fe nos lleva con un destino francés. Francia, siglo XIX. Una dulce monja, Sor Catalina, es visitada en sus sueños por una criatura, por un niño, que a su vez le pedía que lo siga porque tenía algo que mostrarle, algo maravilloso que mostrarle. Como ocurre en los sueños, nunca uno recuerda con qué palabras o de qué manera alguien le dice a uno que lo siga, pero tiene la certeza de que tiene que seguirlo. ¿Le habrá pasado a usted en los sueños? Este niño le pedía, le decía, la convencía a Sor Catalina que lo siga, y lo llevó a ver una imagen luminosa, dulcísima, que Sor Catalina estaba convencida que era la Virgen María. Esta es la historia de hoy, la historia de la medalla milagrosa, ese objeto, si puede llamarse objeto, algo que nos produce esta veneración, que su sola invocación es posible que nos produzca milagros. Tan pequeñita, la medalla milagrosa, los caminos de la fe. Una medalla que no se conocía, que de repente empieza a distribuirse y ve que es milagrosa. En la gente empieza también. ¿Y qué pasa? Se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que la Virgen concede gracia, que ella recibe la gracia. Entonces ya viene esa devoción. En un momento de la ceremonia forman una fila, se les da el micrófono y la gente le habla a la Virgen. Le pide, le agradece y uno ahí se entera un montón de cosas que el que no cree tal vez sea un poquito escéptico, pero hay tanta gente que viene con radiografías agradeciendo a la Virgen que tenían algo y no tiene más nada. Y es una parte de mi vida, la verdad que yo tuve muchos problemas en mi vida y con ella me encaminó, siempre estuvo conmigo a mi lado. La medalla es una manera muy simple que la gente tiene, ¿no es cierto?, de aceptar este dogma y de mostrarle, ¿no es cierto?, el amor y la veneración que tiene por la Madre del Hijo de Dios, ¿no? Los orígenes de esta celebración cristiana nos remontan a una joven nacida a principios del siglo XIX en los suburbios de la ciudad de París, en Francia. La leyenda de la medalla milagrosa se origina en las vivencias de Catalina Lavaure y una serie de apariciones prodigiosas. Es una encantadora historia de entrega que terminó generando un culto propio con su festividad, su imagen y su santuario. Catalina Lavaure es una francesa que nació en 1806. A los 9 años queda huérfana y poquito tiempo después la hermana de ella, a los 12 años, ingresa a la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y ella se queda a cargo, digamos, ¿no es cierto?, de su casa. Es la octava hija de 10 hermanos, ¿no? Ella siempre quiso consagrarle su vida, ¿no?, a Dios. A los 20 años ingresa a la
mejor dicho, viaja a Francia, primero a París. Allí empieza a trabajar, empieza, ¿no es cierto?, a ver la miseria de la gente, y a los 24 años ingresa en el seminario interno de las hermanas, que es lo que comúnmente se llama noviciado, ¿no? Y al poquito tiempo, ella ingresa el 24 de abril, y al poquito tiempo, el 18 de julio de 1830, tiene una visión de la Virgen, ¿no? Aquella primera presencia de la Virgen que relató Catalina Lavaure ocurrió en el marco de la fiesta de San Vicente de Paul, una conmemoración muy celebrada en Francia. Luego de aquella jornada religiosa, Catalina regresó a su casa, donde aseguró tener un encuentro con una voz que le invocaba a la Virgen. Era el origen de una experiencia singular. Esa medianoche, 11:30, está en la cama y oye la voz de un niño que la despierte. Se asustó, pero entonces siguió al niño, fue hasta la capilla y le dijo: espera, que aquí te llama la Virgen. Y en un momento aparece la Virgen, sentada en un sillón donde el sacerdote daba las conferencias a las hermanas. En cuanto la ve Sor Catalina, se arroja a sus pies, queda de rodillas ante ella, apoya sus manos sobre las rodillas de la Virgen y escucha. Y la Virgen les dice: Dios quiere confiarte una misión. Tendrás que sufrir mucho, pero no te asustes, porque puedes venir a este altar y aquí encontrarás todas las gracias que necesites. Catalina Lavaure atravesó una vivencia transformadora, pero esa primera aparición no sería la más intensa. Luego llegarían varios encuentros más y una serie de mensajes que darían inicio a este culto fenomenal. Y en la segunda aparición, que sucede el 27 de noviembre de ese mismo año, María se le manifiesta encima de un globo, ¿no?, que simboliza la tierra. Ella está pisando una serpiente, ¿no? Estos son todos datos bíblicos, ¿no es cierto? Es la mujer del Apocalipsis, ¿no? Una mujer vestida de sol, ¿no es cierto? María, que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, que simboliza el mal, ¿no es cierto? Es la lucha permanente que existe entre el bien y el mal, ¿no? En un momento desaparece el globo y desciende las manos. De las manos proceden una serie de rayos de luz, significando las gracias que la Virgen concede a todos aquellos que se la piden con fe y devoción. La joven no encontraba la forma ni las palabras para relatar aquella experiencia que estaba atravesando. De inmediato acudió a sus autoridades escolares, que en una primera instancia le restaron importancia al asunto. Y cuando ella refiere a la madre superior del convento, que se le había aparecido la Virgen, bueno, no le creían, toda una historia bastante larga, y al final le piden pruebas y la Virgen se aparece 2 veces más y le da referencias puntuales y pide que acuñe una medalla. Bueno, se le hace caso, se hace la medallita y la gente empezó a pedirle esa medalla. Y la gente es la que bautiza a la Virgen de la Medalla Milagrosa. La Virgen es la Inmaculada. De ahí en más, la Medalla Milagrosa ocuparía un lugar central entre los emblemas de la cristiandad popular. Como rasgos particulares, a diferencia del resto de las imágenes de la Virgen, esta es la única donde se la puede apreciar con sus manos extendidas. María, en el año 1854, es decir, 24 años después de esta aparición, la Iglesia
va a hacer el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Los tiempos eran difíciles de guerra, había mucha pobreza, mucho enfermo, mucha hambre, ¿no? Sobre todo peste. Entonces empezaron a distribuirla. Una medalla, no tenía ningún nombre. Entonces la gente empezó a decir, pero esta medalla es milagrosa, esta medalla cura. Y de ahí vino el nombre. O sea, el nombre se lo dio la gente, se lo dio los pobres, los enfermos. De ahí no, lleva el nombre de medalla milagrosa. La Virgen no habló de medalla milagrosa, una medalla, pero pues la gente lo halló muy milagrosa y desde entonces hasta ahora sigue llamándose la medalla milagrosa. Primero era la medalla de la Inmaculada Concepción. No te sabría decir yo cuándo precisamente es medalla milagrosa, pero lo que sí te puedo decir es que es la gente, los pobres, lo que se encargan de ponerle este título de milagrosa a la medalla. Al principio era la medalla de la Inmaculada Concepción, ¿no? Son los pobres los que reciben estas gracias, los que le van a cambiar el nombre y después quedó así con este nombre de medalla milagrosa, ¿no? Cuando los relatos de Catalina Lavaure ya se asociaban con la denominación de la medalla milagrosa en toda Francia, llegó el momento de expandir este culto por el resto del mundo. Para tal fin, las autoridades eclesiásticas francesas crearon la asociación Hijas de Caridad, que sería la encargada de difundir la liturgia de esta celebración. Representantes de esta organización llegaron a la Argentina a mediados del siglo XIX para sembrar la pasión por esta medalla sanadora. Sería el inicio local de esta celebración única. El año ya 1859 llegan a la Argentina los misioneros de San Vicente de Paúl y las Hijas de la Caridad, pedidos por el gobierno entonces. 2 misioneros vicentinos y 12 hijas de la Caridad, que vienen a instalarse en el hospital de hombres que estaba allí en San Telmo, ¿no? Y ellas cuando vienen traen 2 cosas, 2 signos, una cruz de misioneros y una imagen de la Virgen Milagrosa. En el 1865, un sacerdote de apellido Freret, un francés, que era el director espiritual de las Hijas de la Caridad en ese momento acá, es el que funda esta asociación de Hijas de María acá en Argentina. Y al poco tiempo empieza, digamos, a desparramarse, ¿no?, esa asociación acá en Argentina. Bueno, de la misma manera se hizo esto, ¿no es cierto?, en el mundo entero. En la medida que esta adoración se fue expandiendo, los dotes milagrosos se concentraron en ese pequeño objeto sagrado que sería la medalla. ¿Pero qué representa la medalla? ¿Qué nos dicen y cómo se vinculan las 2 caras de este pequeño ente? Son los propios fieles religiosos quienes nos ayudan a encontrar las respuestas.